Y estamos en Radio Universidad de la República, en un espacio de encuentro en estos 32 años. Estamos cumpliendo 32 años como universidad, y hoy para una actividad sumamente contingente, sumamente interesante para nosotros, que tiene que ver con discutir respecto a si hoy estamos viviendo una crisis de la política o es la política la que está en crisis. Para eso estamos en compañía de don Patricio Quiroga, historiador, director del doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de la República. ¿Cómo estamos, Patricio? Buenas tardes. Buenas tardes. Don Jorge Vergara Esteves, filósofo, profesor de la Universidad de Chile. Don Jorge, un gusto de tenerlo en estas pantallas. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Don Carlos López Dawson, abogado, director del posgrado de investigación de la Universidad de la República. Él es doctor también en Ciencias Políticas. ¿Cómo está, don Carlos? Gracias. Muy bien, muchas gracias, Andrés. Nos visita también desde México, desde Chihuahua, el doctor Ramírez Salcedo. Él es abogado, juez, miembro de la Asociación de Magistrados y Magistrados Electorales locales de los Estados Unidos mexicanos. Muchas gracias. Representante de la Judicatura Electoral. ¿Cómo está, don Perdón, qué pena por interrumpir, pensé que había concluido. Resultó demasiado largo el título, nada más soy José Ramírez Salcedo. Muchas gracias, muy agradecido por su generosa invitación de acompañarles en este día. No, gracias a usted por su presencia y su preocupación por esta transmisión. Estamos hace unos minutos ya probando las conexiones con su hermoso país. Y don Sergio Monsalve, que es abogado, defensor de los derechos humanos, profesor universitario, y con una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver con la preocupación acerca de la democracia y que no más los derechos humanos. Bueno, comenzamos esta actividad. Dejo con la palabra a don Carlos López Dawson, quien va a ser el presentador también y el moderador de esta actividad. De más está decirles que esta es una iniciativa que aplaudimos de parte de la Dirección de Posgrados e Investigación, y que como Universidad de la República, en la Dirección de Comunicaciones y Radio Universidad de la República y Vinculación con el Medio, aplaudimos y apoyamos. Don Carlos, lo dejo con la palabra. Bien, muchas gracias, don Andrés. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar presente en esta actividad, cuyo título lo dice todo, que tiene mucho que ver con una cierta idea mística o mitológica respecto de la política, que es manejada de todo sentido. Y esta idea, en realidad, que no es nueva, ha resurgido en Chile particularmente, como en otros países al parecer también, por la crisis social manifestada en el famoso estallido social, y que se ha agravado con las consecuencias manifiestas de la crisis sanitaria, que ha dejado en evidencia justamente un problema serio, que es cómo se desarrolla o cómo son los efectos del sistema capitalista o el modelo económico que tenemos en nuestro país, cuestión que también ha quedado en evidencia en otras partes. El tema, digo, mitológico porque siempre se habla de la política de muchas perspectivas. Unos dicen la política, no a la política. Es frecuente decir yo no soy político, o yo no hablo de política cuando hablan de política. Y muchas veces se debe eso a que no se entiende qué es la política. Entonces, cuando hay situaciones graves como la que estamos viviendo, tratan de decir, esto es culpa de la política, los políticos son los culpables. Entonces confunden la política con la acción de los políticos. Y creo que es necesario puntualizar nuevamente, aunque los que estamos aquí presentes lo sabemos con certeza de qué se trata, pero sí, mucha gente al parecer no. La política en realidad es una conversación entre los ciudadanos sobre el Estado. Esto viene, como muchos sabemos, de la palabra polis, ciudad en griego, y la política era en esa época el cómo contribuir a la construcción del Estado. Después esto ha ido derivando, ¿no es cierto?, a la actividad política, que tiene que ver también con lo mismo, cómo se construye el Estado, cómo se construye la vida en común, y por tanto cómo se construye y se diseña la dirección del Estado y lo que el Estado debe hacer a través de esta organización, que es, como dije, el Estado.
Bueno, esto tiene toda una trayectoria histórica que no quiero volver por razones de tiempo, pero que finalmente ha llegado a lo que alguna vez algunos filósofos políticos como Kant y otros de esa escuela que deriva de Kant han dicho que el Estado es el lugar donde se puede desarrollar la protección, donde se puede desarrollar la democracia, donde se puede debatir. Por lo tanto, el Estado es un lugar específico donde es posible conversar sobre el Estado, qué es lo que queremos como comunidad. Ahora bien, es cierto que la política se ha ido desprestigiando por diversos factores, diversas situaciones. Y tal vez una de las más graves es la corrupción política, que no es nueva, desde luego, viene del tiempo de los romanos y al parecer viene también en la cultura de tipo estatal desde China, siglos antes de la era cristiana. Es decir, pues es un fenómeno del ser humano, corromper y ser corrompido. Pero aquí ha quedado de manifiesto en el caso específico de Chile que la corrupción ha afectado el sentido mismo de la política, desde el momento en que tenemos presente la impunidad. O sea, se comenta, se dice y se denuncia y de forma transversal de que hay impunidad, de que los políticos en realidad no van a ser sancionados, y si son sancionados son con sanciones que son francamente risibles, o sea, no son proporcionales con el daño que han causado a la vida política, a la vida en común. En consecuencia, eso es un elemento que hay que tenerlo presente cuando hablamos de la desconfianza que surge en la sociedad respecto de los políticos y por lo tanto también de la política, confundiendo ambos elementos que son obviamente diferentes. La actividad política entonces está dañada. Sin embargo, Chile tiene una oportunidad, que es corregir eso. ¿Cómo? A través de una nueva constitución. Corregirlo estableciendo desde luego sanciones auténticas, verdaderas, profundas, respecto de los actos corruptos, de la corrupción política, sanciones que signifiquen un ejemplo, o sea, que cumplan la función que tiene la sanción penal, decir a la gente que eso es lo que no hay que hacer. Bueno, eso se puede establecer, me parece, no solamente en una ley, como lo tenemos en el caso del Código Penal y en otras leyes, sino también mediante normas de carácter constitucional. Entonces, la desconfianza política no va a desaparecer completamente, porque muchos actores, y voy a decir algo que tal vez no es muy elegante, muchos actores tienen cara dura, es decir, a pesar que han cometido todo tipo de actos corruptos, algunos que son hoy día parlamentarios y siguen mostrándose como que si ellos no hubieran hecho nada, como si eso era lo normal en la política, en fin, como si fuera la manera correcta de actuar en la vida política. Esa gente va a seguir seguramente después del cambio constitucional en la vida política. Bueno, los ciudadanos tendrán que decidir qué deben hacer, pero debemos establecer una norma constitucional que les impida en el futuro seguir siendo parte de la política, de la actividad política. Eso como primera cuestión. Segundo, me parece que hay que volver a la educación cívica y la enseñanza de los derechos humanos de forma masiva, no solamente como ocurría cuando nosotros éramos niños o jóvenes y nos tocó estudiar educación cívica, aunque era formal, pero era educación cívica. Educación cívica que, como ustedes seguramente saben, fue eliminada del currículum escolar bajo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle. No lo eliminó Pinochet, lo eliminó Frei Ruiz-Tagle, cambiándolo por una política que se llama convivencia escolar, que ha sido un fracaso total. La convivencia escolar en realidad no existe y no sé cómo se puede medir. Lo único que medimos son las peleas constantes de los estudiantes en las salas, en los patios de los colegios, pero no existe verdadera convivencia escolar. Entonces hay que volver a una educación cívica y de derechos humanos.
cívica, en el sentido que hay que aprender qué es lo que es el Estado, cuáles son las instituciones del Estado, etcétera, y derechos humanos, enseñarnos a respetarnos, así como nos respetamos nosotros mismos, como respetamos a los demás, y conocer cuáles son los derechos. Por lo tanto, creo que es una tarea muy importante. Teniendo estas dos cuestiones presentes, que no son las únicas, desde luego, es probable que podamos cambiar el concepto de política en la sociedad chilena y ojalá pueda servir de alguna manera para el resto del mundo. Enseñar educación cívica y derechos humanos y luego la justicia ser verdaderamente modificada para que los actos de corruptos sean sancionados. Un elemento muy importante también es cambiar lo que sucede en nuestro país con la libertad de prensa, la, entre comillas, libertad de prensa. En Chile realmente, como ha sido denunciada por Naciones Unidas y por la OEA, en Chile no hay verdadera libertad de prensa, debido a que están los grandes medios en manos de dos grupos económicos, y esos manipulan la información dentro de su comités editoriales o encargados de la parte editorial de los periódicos. No hay democracia. Los periodistas no tienen derecho a modificar o pedir que una noticia que ellos han informado sea incluida en la información del día, en el medio, televisión, radio, medio escrito. Por lo tanto, esa falta de democracia hace que finalmente haya un grave problema para la verdad, para la información, para el derecho a ser informado y el derecho a acceder a la información. Y eso debe ser modificado sustancialmente. Hay muchos ejemplos de otros países que lo han logrado. Por ejemplo, en los países nórdicos y en algunos países europeos existe el ombudsman de la prensa, donde uno puede recurrir para que se corrija las actitudes de falsedades o de manipulación de la información. En algunos medios, creo que en medios norteamericanos existe también el ombudsman al interior del medio, que resuelve los conflictos entre el director del medio y el periodista que estima que su noticia debe ser publicada, etc. Por lo tanto, yo creo que hay mecanismos que se pueden establecer y dentro de la propia Constitución deberá ver de qué manera se incorpora una norma de este tipo. Además, esto no es nuevo, ha sido denunciado por el Colegio de Periodistas, hay numerosos trabajos que indican de qué manera la democracia se afecta cuando la libertad de prensa no existe, etc. Y esto es muy importante también porque los medios de prensa actualmente en Chile, sin excepción, de los medios nominantes como la televisión, de los diarios de gran circulación, ahora que en Chile hay democracia. Y todos sabemos que en Chile no hay democracia. Es más, si queremos modificar la Constitución, se ha puesto un límite que esperamos superarlo con la presencia de los ciudadanos. El límite que es de los 2/3. Es decir, no se puede modificar la Constitución de acuerdo con el proyecto del pacto si no hay 2/3. Yo espero que eso cambie en el sentido de que los electores, los constituyentes de la Comisión Constitucional, sean mayoritariamente ciudadanos que estén dispuestos a discutir en serio y podamos lograr los 2/3. Bueno, entiendo que hay otras tesis distintas a mi conclusión, en el sentido de que esta comisión, esta nueva asamblea constituyente, entre comillas, que va a ser elegida, la Convención Constituyente va a tener plena capacidad a representar la soberanía y por lo tanto no requiere respetar los 2/3, supuestamente acordado. Pero es importante que esto tiene mucho que ver con la prensa, con la libertad de prensa. Todos los días nos dicen que hay democracia en circunstancias que no la hay. Y además ocultan que Chile ha sido sancionado por Naciones Unidas, por la OEA y por Amnistía Internacional, etcétera, porque el Estado, el gobierno, ha infringido los derechos humanos de los ciudadanos,
Hay 5 informes de carácter internacional que así lo dicen. En Chile tenemos un sistema de violación sistemática de los derechos humanos. La Comisión de Derechos Humanos, en la cual yo participo, ha señalado que en realidad se han cometido crímenes de lesa humanidad al reprimir, como se ha hecho, a los manifestantes. Y es cosa de ver las filmaciones de esos eventos. En fin, hay mucho que hacer para lograr que una nueva constitución realmente nos permita tener un país donde el respeto a los derechos humanos sea lo esencial. Me permito otorgarle la palabra, o ceder la palabra, mejor dicho, a quien sigue en el orden alfabético, don Sergio Monsalve. ¿No tiene sonido? Carlos, te agradezco. En primer lugar, agradecer a la Universidad de la República por la oportunidad de crear este espacio de reflexión, saludar afectuosamente a la facultad, a tu departamento y a los colegas panelistas que participarán de este debate. Yo quisiera tomar esta invitación desde la siguiente perspectiva. Entiendo que al titular este panel Crisis política o crisis de la política, esto está enmarcado en el contexto notable del estallido social de Chile. Y yo voy a sostener en estos breves 15 minutos que tanto la crisis política como la crisis de la política están conectadas. Este elemento no es, por decirlo así, crisis de la política alternativo a crisis política. Crisis política y crisis de la política, voy a sostener, están profundamente conectados en el contexto de Chile y su estallido social. En primer lugar, afirmar, obviamente, que estamos en una crisis política desde el estallido social sin lugar a dudas, porque naturalmente hay distintos tipos y profundidades de crisis política. Crisis política significa, en una frase quizás muy corta, la inestabilidad de un sistema político, un sistema de poder para mantener sus expectativas normativas. Y desde ese punto de vista se puede constatar que el estallido social significó claramente una impugnación profunda de esa estructura normativa y de distribución del poder que es típico de este periodo transicional. Creo yo que este proceso, el movimiento social que decantó consignas que tienen, por supuesto, un lado relativamente empobrecedor, pero otro profundamente iluminador de los procesos históricos, creo yo que la famosa consigna no son 30 pesos, son 30 años, que molesta mucho a toda la clase política porque entiende que critica y desvaloriza lo que ha sido el proceso institucional de Chile durante estos 30 años. Sin embargo, al mismo tiempo, por supuesto, significa resaltar las insuficiencias para la gran mayoría de la ciudadanía que ha significado el sistema instaurado y que tiene una profunda intensidad de crisis política. Significa, basta ver que no pasó un mes desde el 18 de octubre del año pasado al 15 de noviembre del mismo año, en donde el contenido de las movilizaciones sociales y su crítica profunda al sistema se tradujeron fácil y nítidamente en un cuestionamiento a la estructura constitucional del país. De tal manera que, sin lugar a dudas, hay que afirmar si estamos ante una crisis política, y esa crisis política es de aquellas muy profundas. No es una crisis anecdótica por un problema de una conducta de un ministro o un presidente, es una crisis que penetra a la raíz de la distribución del poder político en Chile. Y en ese sentido, yo voy a apuntar que conviene intentar desentrañar cuál es el alcance de este movimiento social.
a mi juicio, una posibilidad que permitiría evaluar hasta dónde puede llegar la profundidad es haciendo una pequeña reflexión respecto de lo que han sido los estados democráticos en su evolución histórica. Me van a permitir muy levemente hacer una pequeña mirada a nuestros dos grandes sistemas que han surgido en la evolución de la humanidad desde el siglo XVIII, para decirlo más o menos con exactitud, si bien es cierto, todos sabemos que esto hunde sus raíces al siglo XVII en Inglaterra, pero desde que surge el primer Estado democrático, el Estado liberal, siglo XVIII, hay ciertos elementos que están, por decirlo así, potenciando que surja este nuevo fenómeno histórico que son los estados democráticos, en particular el primero, el Estado liberal. En primer lugar, un factor de medición es la tecnología. En segundo lugar, voy a sostener que es una nueva agrupación social. En tercer lugar, surgen determinados derechos que se plantean. En cuarto lugar, surge una institucionalidad típica. Y se puede decir también que en un quinto lugar aparecen visiones respecto de esto. Si uno ve el Estado liberal, ¿qué es lo que ve en el plano tecnológico? Es evidente, es de sentido común, que hacemos referencia a la revolución industrial. Hubo un salto, lo que en la terminología marxista se denominaba y se denomina aún, creo yo, fuerzas productivas. Hay un salto tecnológico notable que va a provocar, por decirlo así, de algún modo, un nuevo reordenamiento social. Surge obviamente la burguesía industrial como la clase quizás más interesada en plantear reivindicaciones en la sociedad y somete a crítica, por supuesto, el Estado monárquico absolutista anterior, o la monarquía y la visión feudal. Después de eso, obviamente, aparecen ciertos derechos de reivindicación. Ustedes todos sabemos, se les conoce como primera generación de derechos humanos, los derechos básicamente vinculados a lo que se llama, por lo menos actualmente, derechos civiles y políticos, que son muy típicos de ese periodo, y entonces al mismo tiempo surge una nueva organización del poder del Estado, que conocemos con la famosa división de la trilogía del poder legislativo, ejecutivo y judicial como forma tradicional de conformación del Estado. Si ustedes ahora se dirigen al siglo XX y ven el Estado social de derecho, pueden constatar que estos mismos indicadores también tienden a mostrar modificaciones sustanciales. En el ámbito de las tecnologías surge lo que podemos llamar el Fordismo, una nueva forma de producción extraordinariamente potente que son las producciones en línea. Surge en el ámbito social un muy poderoso proletariado industrial que se organiza, que tiene no solamente organización sindical, sino que tiene expresión política, tiene mucha fuerza en la sociedad, y también, obviamente, surgen derechos como los sociales, económicos, sociales y culturales, como los conocemos hoy día, que critican el anterior Estado y complementan el desarrollo en materia evolutiva. En el plano de la institucionalidad se consolida, por una parte, los estados socialistas y por otro lado se consolidan también los estados de bienestar, directamente vinculados a este complejo conjunto de factores. El último de los factores, y al que quiero llamar la atención para continuar en esta tesis mía, es que si ustedes se van al pensamiento político, verán con toda seguridad, porque eso está más que aclarado, el surgimiento de los filósofos ilustrados que destrozaron críticamente la vieja visión feudal y antigua en esa época. En el segundo periodo que estoy señalando, el Estado social, obviamente que los pensadores socialistas también sometieron a crítica las deficiencias o los límites de lo que había avanzado el periodo anterior. Y aquí es donde aprovecho de hacer el engarce con mi tesis respecto de que crisis de la política está profundamente vinculado a crisis política y crisis de la política, por cuanto cuando ustedes miran la realidad actual, es posible distinguir también que estos factores que yo acabo de señalar muy brevemente, también aparecen. En el ámbito de la tecnología,
obviamente hoy día ya es un punto pacífico, sobre todo desde los trabajos de Manuel Castells en adelante, el salto tecnológico debido a lo que él llama una modalidad informacional de producir. Después, en el ámbito social, surge una cosa muy misteriosa, pero que él también, a propósito de los estudios sociológicos de Manuel Castells, predijo y se está realizando, el surgimiento de un sector social que se moviliza profundamente con autonomía de las viejas formas tradicionales de influenciar en la sociedad. Pero me refiero particularmente a los sindicatos y a los partidos políticos tradicionales, particularmente los de izquierda. Esta nueva forma o potencia social se autoconvoca. Los casos a nivel mundial están a la vista y nosotros hemos vivido en Chile una manifestación, pero particularmente fuerte, de esta nueva presencia de una fuerza histórica de ciudadanos que se convocan autónomamente para criticar el modelo social en que viven. Surgen ahí derechos como precisamente Carlos señalaba muy bien, la situación crítica que vive el derecho de la libertad de prensa, o la libertad de expresión, o la libertad de información. Hay un complejo de factores que hoy día están siendo criticados muy fuertemente, precisamente porque el sistema que vivimos vive del monopolio de la información y de su manipulación. Y entonces están surgiendo los derechos al acceso a la información, etcétera. También surge un complejo de derechos. El problema que tenemos, a mi juicio, y por eso digo que tenemos un problema de la política, además, es que ocurre que no tenemos el equivalente funcional al, primero, institucionalmente creo que todavía no surgen las instituciones que den respuesta a esta nueva realidad histórica, pero lo más quizás decisivo y que dice vinculación con la crisis de la política es que no hay pensadores que den respuesta a este fenómeno. Si ustedes ven, no hay nada en el plano del pensamiento político, de la filosofía política, no hay nada que se parezca a los filósofos ilustrados ni a los pensadores socialistas. Lo que tenemos es una situación muy especial inaugurada por el pensamiento posmoderno, con Lyotard y básicamente y toda la secuela de pensadores franceses de esa época, que lo que hacen es resaltar y hacer una especie de inventario de las deficiencias de las viejas visiones, pero no ofrecen absolutamente ninguna visión alternativa como desde un punto de vista de un pensamiento crítico. No hay una opción alternativa, no hay un diseño, ni hay una crítica que permita imaginar un futuro distinto. Ahora bien, lo que puede quizás ser más llamativo es que esta especie de vacío de la posmodernidad para ofrecer una visión relativamente global o explicativa de la etapa que vivimos, se expresa muy bien en el pensamiento sociológico y político contemporáneo. Así como Lyotard inauguró, digamos, esta especie de limitación de los pensamientos tradicionales, los pensamientos holísticos o los macro relatos, como los llamaba él, al plano de la sociología y el pensamiento político surgió una conclusión que ha hecho mucho daño, en mi modesto concepto de ver, a todo el proceso político actual. ¿Y cuál es? La conclusión de que no había alternativa y que no hay alternativa al capitalismo. Ustedes recordarán que hay un pensador muy particular, un famoso sociólogo inglés, Anthony Giddens, que precisamente en su texto La tercera vía, precisamente sostuvo como premisa inicial de su debate que no hay alternativa al capitalismo. Este texto fue escrito aproximadamente a fines de la década de los 90 y desde ahí en adelante me atrevo a decir que ha sido la premisa política que ha fundado la acción política de la izquierda, o hoy día como se llama, centro izquierda, parece ser que no existiera la izquierda, ha fundado todo este proceso político de observancia o autolimitación respecto de la organización del capitalismo, y lo que se ha tratado de hacer es una especie de administración de nuevo sistema que surgió y que conocemos como neoliberalismo. En ese contexto, la crisis de la política, a mi juicio, se refleja
profundamente en esta falta de una nueva oferta de diseño social. Y por eso creo yo que entre crisis de la política, la gente que reclama de que 30 años no son 30 pesos, son 30 años, es un reclamo precisamente a la falta de imaginación política, sobre todo de las izquierdas, que no han sido capaces de formular un nuevo diseño social más acorde con los intereses de la gran mayoría. Y por eso entonces la crisis de la política está en correspondencia con la crisis política por su falta de propuesta de solución y superación de la sociedad. Esa es mi tesis, estimado Carlos. Andrés. Bueno, gracias Sergio. Tesis muy interesante. Esperamos que podamos debatirla más en profundidad. Bueno, ahora corresponde darle la palabra a don Patricio Alfonso. Doctor, tiene usted la palabra. Que activar el micrófono. Abajo a la izquierda. Y no a la izquierda abajo. Hay un micrófono que está abajo, allá, que tiene una cruz. ¿O tendría que activarlo, don Andrés? Estamos activándolo, pero tiene que activarlo él, Juan Carlos. Con el cursor, Patricio, tiene que ponerle encima una vez al micrófono. No, tenemos problemas con don Patricio. Así, ahí. Ahí sí. Ahí sí, Perfecto. justamente, ¿eh? Ahí. Listo, don Patricio, marca nomás. Estoy suscrito a BTR. Estoy por cambiarme de esta compañía. Bien, un saludo cariñoso a Sergio, a don José Ramírez, y a José Vergara, a quien no veo ahora unos 20 años aproximadamente. Parto por lo siguiente. Voy a partir por dos coincidencias. Con Sergio Monsalve, cuando él dice que la crisis política y la crisis de la política están interconectados. Estoy absolutamente de acuerdo. Y me pareció muy importante su referencia temporal al pasado histórico para entender algunos de estos fenómenos, porque en el mundo que vivimos hoy día, pareciera que el tiempo pasado y el tiempo futuro no existen y todo es el presente. Y entonces no hay referencialidad, ¿no? Y cuando no hay referencialidad, como que perdimos, ¿no? La matriz analítica. ¿Y a qué me refiero? Yo desde hace muchos años, era joven aún, empecé a escuchar, ¿no?, del tema de la crisis. Y me hice adulto, escuchando, ¿no?, el tema de la crisis política, la crisis de las ciencias sociales. Y en los últimos 47 años, ¿no?, también, permanentemente, sin que se resuelva, ¿no?, lo que efectivamente es la crisis, aparece ahí, encima, ¿no?, como un concepto que se hubiese autonomizado y nos limita en nuestras funciones analíticas. Fíjense que el año 74, en Chile,
se inició, bien digo, el año 74 en Chile se inició una profunda discusión, ¿no?, respecto a las características de la dictadura. Y entonces algunos hablaron de la aparición de un Estado fascista, como don Luis Corbalán. Otros todavía tensionados, ¿no?, con las teorías de los 60, hablaban de un fascismo dependiente, los dependentistas. Me estoy refiriendo al ¿cómo se llama?, embajador de Chile en Italia. Don Jorge Tapia hablaba de la estrategocracia. Miguel Enrique hablaba de que la dictadura era una dictadura gorila. Mario Esteban Carranza, un argentino, hablaba de que este era un estado de excepción con una variable de régimen militar. Ruy Mauro Marini levantaba la tesis del estado de la contrainsurgencia. Simon Kohler hablaba del nuevo autoritarismo y del estado burocrático militar Guillermo O'Donnell. Y como no nos poníamos de acuerdo, entonces circuló el concepto de crisis de las ciencias sociales. Y efectivamente, las ciencias sociales no dieron cuenta de ese fenómeno. Y esa discusión se cerró. Cuando vino lo de Nicaragua, vino lo de Centroamérica, esa discusión se cerró sin haberse resuelto el tema, ¿no?, desde dónde venía la crisis y cuál era el concepto aplicable y entendible, ¿no? Y como dice Sergio Monsalve, después se nos vino otra discusión, el contrapunto respecto al eurocomunismo, ¿no? Después se nos vino otra discusión que nos dijo de que estábamos nuevamente en crisis, que era la propuesta posmoderna, y como si fuera poco, suscribo, Giddens a mediados de los 80 habla de una crisis o existencia de una crisis permanente y prolongada en las ciencias sociales. Entonces pareciera que recurrentemente, ¿no?, hemos ido, ¿no?, poniendo atención al concepto crisis, y por primera vez en mucho tiempo, ¿no?, lo veo desde una propuesta positiva, es decir, cómo salir de la crisis y no cómo entregarnos a la crisis. Agreguemos a esto el desplome de la URSS, la irrupción del pensamiento único neoliberal y esa famosa controversia modernidad-posmodernidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes plantean el tema de la relación crisis de la política y crisis política y cómo solucionarlo, yo creo que un elemento que nos podría permitir entender y profundizar un poquito más en esta dimensión es entender que hoy día el universo, el sistema mundial está en crisis. Y hay una crisis que se viene expresando desde el año 74. Y aquí yo también quiero ser bien honesto, ¿eh? Yo miro este tema desde el punto de vista de la sociohistoria. Por lo tanto, trabajo con criterios de periodización que me permitan ir entendiendo el decurso del tiempo histórico, de manera de no hacer una referencia general. Entonces, hoy día, la crisis sobre la cual se nos convoca a conversar se da en el contexto de una crisis del sistema mundial. Y aquí tengo que hacer una primera aseveración. Esta teoría de la crisis de un sistema mundo, ¿no?, recién se elabora a partir de 1974, ¿no?, y que plantea que a partir del 1340 más o menos, ¿no?, comienza a desarrollarse, ¿no?, una cosa que se llama capitalismo histórico, y que el capitalismo histórico tiene distintos momentos de periodización. Y uno importante lo vivimos a partir de Chile en 1974. Entonces, no quiero expandirme más sobre esto. Primero, yo creo que hay una crisis del sistema mundial en el cual se incorpora esta relación de crisis de la política con crisis política. Están efectivamente conectados. Pero esta crisis mundial, otros la llaman crisis civilizatoria, trae una complejidad enorme, porque puede bien arrastrar perfectamente a la humanidad al colapso a partir de 10 años más. Y por otro lado, como adelantándose a este fenómeno, se nos vino encima
no solo el estallido social, sino que una violenta pandemia, ¿no? De manera de que esto ha configurado en los últimos meses, fíjense, a escala internacional, lo que podríamos denominar como una hegemonía fragmentada. Cuando los periodistas, como decía Carlos, muchas veces utilizan conceptos que ya no tienen nada que ver con Segunda Guerra Fría, en realidad lo que tenemos aquí es una hegemonía fragmentada que es expresión de una crisis civilizatoria y mundial que viene expandiéndose desde hace mucho tiempo. Y esto nos está trayendo también enormes problemas a escala latinoamericana, que afectan por un lado la democracia y profundizan las desigualdades, y además, como plantean ustedes recientemente, ¿no? Estos son elementos extraordinariamente importantes porque tenemos allí en latencia un estallido social. A nuestro juicio, entonces, y por ahí voy bajando lo que pienso, estamos ante un tema de enorme complejidad, ¿ah? Como es la crisis, vuelvo a insistir, del sistema mundo. Ese mundo anterior, del 45, posguerra al 74, ¿no? Que consideraba que el contrapunto fundamental era entre capitalismo y socialismo, desapareció. Y con eso desapareció una idea central en muchos sectores, y era el que se vivía una etapa de cambio universal. Pero a partir del 68 la tendencia varió, en contrario. Y se producen, ¿no? 7 años después, esto que hemos denominado como la recomposición universal del capitalismo, a partir de la liquidación del capitalismo de Estado y del Estado benefactor. Eso vino acompañado con un cambio de tal naturaleza, que las ciencias sociales tardaron mucho tiempo en recuperarse de ese impacto. Fíjense, el giro trajo la revolución informática, la del transporte, la ampliación de los mercados, el derrumbe del capitalismo de Estado y posteriormente del socialismo de Estado, la unipolaridad a partir de 1990, la crisis ecológica, la ampliación del espacio urbano y la diferenciación entre centro y periferia, ¿no? En América Latina hablábamos de una década perdida. Y entonces, el impulso, por otro lado, a la globalización, a la internacionalización de la economía, la desestructuración de las relaciones sociales imperantes, la transformación de los modos de vida, hizo de que nuestros entendimientos anteriores volaran en 1000 pedazos. Y de esto cuesta naturalmente recuperarse, ¿no? Y yo diría que este es un momento de recuperación, ¿no? En aquel entonces culpamos al utillaje intelectual utilizado por las diversas disciplinas. Y teníamos razón, había mucho de ortodoxia. La historiografía por lo menos estaba en una severa crisis. Las grandes teorías latinoamericanas fueron arrinconadas. Y entonces este cambio mundial, este cambio enorme al cual se refería el profesor Monsalve, ¿no? Se expresa una vez más. Se expresa una vez más, y durante mucho tiempo quedamos sin voz. Por lo menos aquí en Chile durante mucho tiempo, habidas excepciones, quedamos sin voz. Estuvimos ante un cambio colosal, difícil de asimilar. Aún más, lo que se nos vino encima del neoliberalismo no tenía un plan preconcebido. Sí tenía autores, tenía teoría, pero un plan preconcebido no había, ¿no? Pero sí se produjo un factor estructural, la derrota de las fuerzas contrahegemónicas, tendencia reforzada por el rol que juega la pareja Thatcher-Reagan. Entonces, las ciencias sociales necesitaban un tiempo analítico. Y ese tiempo analítico en Chile comenzó a verse ya hace algún tiempo atrás, pero se estancó, ¿no? Razones gubernamentales, la tipología que tuvimos respecto a la transición, ¿no? Y entonces, a partir de 1990, cuando comenzó a prepararse este gran crack del 2008, nuestras ciencias sociales no lo vieron. La filosofía sí.
pero en general las ciencias sociales no lo vieron, ¿no? Y más aún, yo diría de que las Naciones Unidas, fíjese, advirtiendo sobre la crisis que se había producido, señalaban, a la larga el crecimiento de la economía no puede apoyarse sobre el sistema financiero, que no crea valor, sino que debe hacerlo sobre la base productiva, la industria, la agricultura, y de manera creciente el sector servicios, sobre todo las tecnologías de la información y el conocimiento. Pero esto no fue escuchado. Esto en nuestro país no fue escuchado, ¿no? Y como dice Monsalve, entonces esto, sin que nadie pudiese preverlo, condujo al estallido social. Y de un estallido social que estamos saliendo a ciegas, que estamos saliendo, ¿no? Con toda la premura que eso implica, sin proyectos, ¿no? Entonces, termino señalando lo siguiente. Yo creo que efectivamente nosotros estamos frente a una enorme crisis que se viene gestando desde hace mucho tiempo, ¿no? Hoy día estamos en lo que Arrighi denomina como la crisis de un ciclo sistémico de acumulación. El primer ciclo, la primera crisis del sistema, digamos, del ciclo sistémico de acumulación, si lo vemos en la larga duración, un concepto de Brodel, ¿no? Historiador francés, si lo vemos en la larga duración, la primera crisis la vive Génova, en el marco de lo que Wallenstein denomina como el capitalismo histórico. La segunda crisis del ciclo sistémico de acumulación la vive Holanda. La tercera la vive Inglaterra. Y hoy día la está viviendo los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí vuelvo a entroncar y finalizo con algo que planteó mi antecesor, ¿no? Y es que esto da pábulo para volver, ¿no?, los ojos sobre un concepto que ha ido quedando relegado en el tiempo, como es el concepto transición. No estoy hablando de la transición, el antiguo concepto marxista, de la transición de un modo de producción a otro, sino de un ciclo, ¿no?, de acumulación que se agota y que da paso a un nuevo ciclo. Y en todos estos ciclos, el genovés, el ciclo holandés, el ciclo inglés y el ciclo norteamericano, siempre, cuando se produjeron los grandes traspiés para la acumulación, ¿no?, el capital se refugió, fíjese, en el capital financiero. Ya esto es lo que algunos autores están denominando como, ¿no?, el inicio del invierno de un ciclo que trae aparejado, ¿no?, y que va a traer aparejado remesones extraordinariamente importantes. Lo dejo hasta ahí, muchas gracias. Don Carlos tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Patricio. Muy buena exposición, que es debatible, desde luego, y creo que da para varias otras sesiones sobre tu tesis, con la tesis de mi querido amigo Sergio. Don José Ramírez Salcedo, usted tiene la palabra ahora, estimado profesor. Muy buenas tardes, buenas noches, casi ya en Santiago. Un gusto saludarles nuevamente. Debo decirles que junto con Lorenz creo en la teoría del caos y pienso que el azar no existe. Así es que por alguna razón estoy hoy aquí con ustedes. Mi vida ha sido universitaria muy cercana a Chile de alguna manera, grandes profesores, producto de ese duro golpe que se vivió en 1973, una migración de profesores chilenos muy importantes hacia mi país, particularmente hacia la Universidad Nacional Autónoma de México y a la Universidad de Guadalajara, que es donde yo me eduqué. Y justamente junto a la Facultad de Derecho, donde yo estudié, hay uno de los auditorios más importantes de la Universidad de Guadalajara y que tiene por nombre Salvador Allende Gossens. Así es que me siento muy honrado en estar aquí con ustedes
y particularmente en este día que lo interpreto como una conexión entre dos grandes fechas que percibo en este momento. Las dos, una poco más de 32 años, la otra apenas 13 días antes de 32 años. Me refiero, por un lado, a la fundación de la Universidad La República, que es a la que ustedes pertenecen y que me han honrado en invitarme, y por otro lado, estamos apenas a 13 días de que se cumplan 32 años del plebiscito que culminó con el famoso no contra la dictadura de Augusto Pinochet. Dicho lo anterior, porque corro el riesgo de perderme en evocaciones y no atacar el punto, continúo con lo siguiente. Pienso que, en primer lugar, vamos a fijarnos en que estamos hablando desde una perspectiva occidental. Como dice el famoso libanés, el premio Príncipe de Asturias, el gran historiador y novelista Amin Maalouf, todos somos hijos de Europa en este momento. Y entendida Europa justamente como su origen etimológico lo significa la tierra sin sombra, el mundo del eterno frío. Y esta es nuestra perspectiva actualmente. Estamos hablando desde una perspectiva occidental, los mismos autores que estamos mencionando nos dan una perspectiva occidental del mundo y pues en esa estamos hundidos. Bueno, no, la palabra no es hundidos. La palabra hundidos tiene una connotación quizá demasiado fuerte y hasta asfixiante, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de inmersos. Me gusta más hablar de inmersos. Bien, quiero comenzar por decir que estimo muy afortunado el tema de esta reunión de crisis política o crisis de la política, y un poco siguiendo al segundo de los expositores, yo creo que las dos se comprenden. Pero además yo no pondría una disyunción entre crisis política o crisis de la política. Pondría una coma, crisis política, crisis de la política y agregaría una conjunción y política de la crisis. Para mí esto es muy importante y es como lo estoy percibiendo en este momento. Porque me dejo entender. Quizá de pronto, aunque estamos demasiado metidos en las cuestiones occidentales y ya Alvin Goodner hablaba desde principios de la década de los 80 justamente de la crisis de la sociología occidental, y después ya más reciente, y ustedes hablaron de Anthony Giddens justamente, que a finales de la década de los 90 produce o coordina un libro muy interesante que se denomina En defensa de la sociología, porque la sociología cayó en un gran descrédito, o al menos así se le quiso ver, como un gran descrédito, como que no era ciencia. Hay quien se atrevió a decir incluso que era una suerte de hija bastarda de la historia, pero bueno, no nos vamos a meter mucho en esa discusión. Simplemente quiero decir que estamos ya demasiado, una disculpa, suelo ser muy vehemente y si me voy muy rápido, basta con que me den un zape en la cabeza y ya me tranquilizo un poco. Bien, esta crisis de la sociología occidental no es una crisis solamente de la sociología, es una crisis en general de todo el sistema humano, de la civilización humana. También pienso que se ha cometido un abuso extremo de la palabra crisis y se ha potenciado o se le ha dado una vida que no debería de tener. ¿A qué me refiero? Las crisis, y si para esto nos vamos hasta las matemáticas, son puntos de inflexión, en este caso en la vida de los países. Si lo hablaremos en matemáticas, diríamos que es una derivada, que es el cambio en el cambio, por así decirlo, y tiene una característica muy peculiar las crisis, son momentáneas, son breves, no duran mucho. Nadie puede durar mucho en una crisis. Si lo llevamos al plano personal, es como si alguien está en terapia intensiva, está en crisis, pero esta crisis no puede prolongarse mucho tiempo, o sobrevive o se muere, así de sencillo. Y es lo que estamos de alguna manera olvidando en algún sentido. En la opinión de un servidor, cuando una crisis se prolonga, deja de ser crisis para convertirse en decadencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una decadencia en la forma tal vez de vivir la democracia, pero sobre todo en el comportamiento de los actores políticos. Pienso yo entonces que la crisis es muy situable y si bien tenemos que verla en una perspectiva histórica, no puede dimensionarse como un proceso permanente por mucho tiempo. Quizá habría que pensarlo en términos de unos cuantos años y en términos de la vida de un país, pues la crisis es el momento del estallido tal vez, y se vuelve a dar una crisis en el momento de la normalización. Pero mientras tanto, lo que sí tenemos muy claro es que hay una
política de la crisis. ¿Y a qué me refiero con esta política de la crisis? A que, como dice Montesquieu, en los momentos de paz no es fácil identificar en dónde se encuentra la soberanía. La soberanía está como cubierta por un velo, pero en tiempos de guerra o en tiempos de crisis, ese velo se descorre y se percibe perfectamente quién tiene el poder o quién está orientando los cambios, dónde reside esa posibilidad de incidir. Y en este caso estoy hablando de eso porque en el caso del estallido social chileno, que ya va para un año, lleva 10 meses que ocurrió, pero por supuesto no fue algo momentáneo, sino producto de una evolución, en ese caso se vio la potencia de la sociedad chilena, una potencia prodemocrática que no podemos olvidar y que no debemos olvidar. La vocación política de Chile ha sido ejemplo para América Latina desde hace muchísimo tiempo. Para nosotros en México nos queda muy claro esa perspectiva. Hay una vocación democrática permanente al interior de la sociedad chilena que quizá entra en contraposición con lo que llama Ludolfo Paramio, la famosa eminencia gris del Partido Socialista Obrero Español, con lo que él llama desafección por la política. Es decir, la cultura política de las sociedades democráticas contemporáneas se divide en una paradoja muy profunda, donde hay una creencia de alguna manera, y más acendrada en el caso chileno, digo yo, en favor de la democracia y de los valores de la democracia y de la convivencia armónica, pero sin embargo se debate a la vez en una crítica, en una desafección, en un desencanto, diríamos en México, hacia la política, entendida como la lucha política, hacia los políticos derivada del cinismo que se aprecia en los mismos y una fuerte crisis, una fuerte crítica a los partidos políticos. Entonces eso nos conduce a que las sociedades se estén comportando en el ámbito de una paradoja, en el ámbito de un comportamiento cuasi esquizofrénico, diría yo, donde la gente dice estar en contra de los políticos, dice estar en contra del orden político, pero a la vez pretende a través de mecanismos democráticos refrendar la vida política democrática, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en este caso en Chile o en muchos otros de nuestros países latinoamericanos. La gente hace una crítica muy fuerte de los políticos, pero está invocando los mecanismos democráticos para lograr una mejoría. Eso queda muy claro justamente en esta víspera del plebiscito que tendrán ustedes el próximo 25 de octubre, si la memoria no me traiciona, para el apruebo o el rechazo, en el caso del plebiscito, que les dará además algo inédito en este tercer milenio, en el caso latinoamericano, la posibilidad de construir una nueva constitución que sea adecuada al momento en que se está viviendo, no en términos económicos, sino de evolución política que realmente ha tenido la sociedad chilena. Lo digo porque además no es solamente el plebiscito, sino el planteamiento de la estructura que tendría esta convención que creará la democracia, perdón, la Constitución, puesto que hay un planteamiento de paridad. Es decir, se supone que la Asamblea Constituyente sería paritaria y eso va más allá de las leyes, es un reclamo social. Por ejemplo, en mi país, en este momento, esta plática que estamos teniendo por corrección política sería muy criticada porque solamente estamos hombres en esta plática. O sea, aquí la verdad es que afortunadamente me siento fuera de la jurisdicción mexicana en este momento, me siento dentro de la chilena, entonces podemos fácilmente tener esta plática de hombres, que no es de hombres, pues es de ideas. Y que lo mismo no estoy en contra en que haya pláticas en las que existan solamente mujeres. O sea, creo que es el siguiente paso que tendremos que dar para entender que la paridad no es necesariamente que estemos juntos y al mismo número, sino que la paridad es que todos participemos de la vida política y de la toma de las decisiones públicas. Pero bueno, diría Miguel Ende en La historia interminable, esta es otra historia y en otro momento será contada. Solamente aproveché para decir que me siento muy a gusto y fuera de la jurisdicción que me impediría estar tranquilo, no sentirme políticamente correcto en una plática como la que estamos teniendo en este momento. Bueno, e insisto, hablemos pues un poco de la política de la crisis. Desafortunadamente en castellano la palabra política tiene una amplitud enorme que afortunadamente no la tiene tal vez en inglés, donde es más fácil diferenciar. Porque en inglés podremos hablar de politics
que es lo que por lo general está entendiendo la gente o confunde todo, o sea, que es la lucha política, vamos a decirlo así. Tenemos policy, que se trata justamente de hablar de las políticas estatales, y tenemos por otro lado polity, que ya es casi cercano a polite, pero en eso no me voy a meter en este momento. Simplemente por eso de pronto tenemos una confusión tal vez entre política y políticas públicas. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que quiero decir? Que los gobiernos de nuestros países pueden tener muchos horrores, pero no son tan imperceptivos como para no aprovechar la situación. ¿Y a qué me refiero con esto? Que retoman la palabra crisis, la utilizan para justificar sus yerros y se refugian en la creación de una política de la crisis que está vinculada a un discurso de la crisis, donde las responsabilidades de los gobiernos se diluyen en nombre de la crisis para facilitar el tránsito de los mismos durante estos periodos. Creo que eso es algo que falta un poquito tal vez por estudiar, pero que empíricamente es perfectamente perceptible. Pongamos un ejemplo, el de la emergencia sanitaria que ustedes han citado, particularmente el doctor López Dawson. Con base en esta política de la crisis, fue posible, por ejemplo, de alguna manera posponer el inicio de este proceso de transición a una nueva constitución en Chile. Es cierto, hay una crisis sanitaria, pero llevada al extremo permite mover fechas, ampararse en ella, incluso para retardar un poco procesos democráticos, como ha ocurrido en varias partes del mundo. Algunos otros no se atreven a hacer eso, continúan con el proceso democrático normal, llevando algunas medidas de sana distancia, como se llama ahora, pero son muy criticados. Entonces, algunos otros, varios de los gobiernos de nuestros países, pues han visto paradójicamente en la situación de la crisis de la pandemia, una posibilidad para oxigenarse. Es una paradoja. Mientras los ciudadanos se asfixian, los gobiernos tienen un respiro para un margen de maniobra mayor al momento de declarar, por ejemplo, un estado de excepción o de catástrofe, que es el término que creo que se maneja para el caso de Chile. Algo que pienso que también es muy importante pensar es, ocuparnos, es aquello que decía el doctor López Dawson, el poder de la educación. No es un caso exclusivamente chileno, la materia de civismo se retiró en muchos de nuestros países. En el caso de mi país, prácticamente desde fines de los 80s hasta finales de los 90s, vuelve la materia, la asignatura de civismo, y efectivamente, como dice el profesor López Dawson, puede ser muy formal, pero es una línea a seguir, es un marco referencial muy importante que se perdió para las generaciones que ahora están buscando una salida. No estoy tan seguro que una salida, sino simplemente un camino, porque este camino no lo tienen visualizado, simplemente porque no se les infundió de alguna manera. Decía Tony Blair, el ex primer ministro del Reino Unido, cuando le preguntaron al inicio de su periodo cuáles eran las prioridades de su gobierno, él dijo que eran 3, y esas 3 prioridades eran educación, educación y educación. Entonces, sí creo que una clave fundamental es justamente la educación. El artículo 3 de la Constitución de mi país habla justamente de la educación. Curiosamente, la palabra democracia en la Constitución mexicana solamente aparece una vez, y aparece justamente en el artículo 3. En algunos otros de los 136 artículos, perdón por mi distorsión tal vez como abogado y un poco como juez, ¿verdad? Pero tengo que decir esto. En los otros 136 artículos se habla de democratización, de vida democrática, qué sé yo, perdón, pero la palabra democracia solamente aparece en el artículo 3 y fuertemente ligada a la idea de la educación como una forma de combate a la ignorancia. Y lo llevo aquí porque me parece muy importante siempre. La ignorancia, desde la perspectiva de la Constitución mexicana, es el origen de fanatismos, servilismos y prejuicios. Y la mejor forma de combatirlos es a través de la educación. Por eso coincido totalmente con el doctor en la necesidad de esto. Por otra parte, ya sé que me estoy extendiendo, aquí ya me están llamando la atención una maravillosa mujer que me auxilia aquí.
Así que aquí sí hay paridad en mi oficina, donde me está diciendo que ya me estoy pasando, pero muy breve, si me lo permiten nada más, concluyo diciendo para mí es importante decir que debe quedarnos claros a todos en la sociedad que no hay una división entre políticos malos y ciudadanos buenos. Todos somos políticos, definitivamente todos somos políticos. Anteriormente se decía son politicón, a lo mejor con los nuevos momentos tendremos que hablar del Zoom politicón, pero de cualquier manera todos somos políticos. Aquí lo importante es entender cuál es el comportamiento que nos corresponde a cada uno. Termino recordando, por ejemplo, para aquellos que se lanzan totalmente contra los políticos, que cuando surgió el partido Podemos, cuando empezó a crecer Podemos, cuando era Manuela Carmena, la candidata a la alcaldía a la alcaldía de Madrid, Podemos criticaba a los políticos. Ellos decían que no eran políticos, que eran activistas a tiempo completo. Y el Partido Socialista Obrero Español les contestó claramente, bueno, señores, pues en buen castellano, un activista a tiempo completo no es otra cosa que un político profesional. Así es de que seguimos entre políticos y seguimos caminando hacia eso. Perdón, después quizá tenga un par de minutos. La verdad es que, insisto, soy algo vehemente, me gana la necesidad de hablar y agradezco ese maravilloso recorrido que han ofrecido por la historia y por la sociología. Por ejemplo, escuchar hablar de Giddens, de Rui Mauro Maurini, o sea, son nombres que me han traído algo que llevo muy dentro del corazón y es una formación histórica y sociológica que quizá adolecemos en estos momentos en nuestras universidades y es necesario reforzar, porque la forma más fácil de destruir a un pueblo es haciendo que olvide su historia y que desconozca la evolución que ha tenido. Gracias, perdón por el exceso. Gracias, profesor. Muy interesante su exposición y creo que volveremos sobre algunos de los puntos que usted ha planteado, como han señalado otros expositores. Don Jorge Vergara Esteves, usted tiene ahora la palabra. Tienes que activar tu micrófono abajo a la izquierda, en tu pantalla. Ahora sí. Ahí te escuchamos. De nuevo, una vez nomás. Ahí. Ahí sí. ¿Ahí está bien? Ya. Perfecto. Sí. Decía, gracias a la Universidad de la República y especialmente a Carlos López por la invitación a participar en este foro. El título sugiere un dilema, o esto o lo otro, pero creo que se trata de una alternativa, es decir, un enunciado complejo cuyos términos no son incompatibles e incluso pueden ser complementarios. En esto me relaciono con las exposiciones anteriores. El término crisis proviene, como sabemos, de la cultura griega y posee diversas acepciones. Me interesa destacar dos. Una acepción de Hipócrates, que se refiere a la crisis como el momento culminante de una enfermedad en el cual el paciente puede superarla o es vencido por ella. La segunda acepción concibe la crisis como decadencia. También se ha hablado acá de la crisis como decadencia o desestructuración del sistema político. Platón y Aristóteles analizaron la crisis de la polis, la larga crisis de la polis, y propusieron una utopía o profunda reforma para resolverlo. Ellos distinguían claramente entre crisis coyunturales de breve duración y de larga duración, como justamente ha mencionado Quiroga, mencionando a Protel, ¿no es cierto? Esos procesos de larga duración que se generan en procesos de crisis. En las últimas décadas han surgido diversas interpretaciones sobre la crisis de la política en los sistemas políticos occidentales. Existe consenso en varios destacados autores que desde los 70 del siglo pasado se hizo patente, comillas, la crisis de legitimación del capitalismo tardío, como la denomina Habermas en su libro 1973, con ese mismo título. Allí propuso la reconstrucción de la legitimidad mediante una democracia deliberativa. Peter Wagner, el sociólogo alemán, en su obra La sociología de la modernidad de 1993, sostiene que hemos entrado desde los 70 en una segunda crisis de la modernidad, caracterizada, dice, por el ocaso de la modernidad organizada
la crisis del estado de bienestar, la fuga del ciudadano, el colapso del socialismo y la desregulación económica. Por su parte, David Harvey, y aquí volvemos a un tema ya mencionado, que es la acumulación, señala que en los 70 se produce un cambio decisivo del sistema económico al instaurarse un nuevo patrón de acumulación y desposesión de la mayoría por las élites empresariales. Buenaventura de Santos asevera, cito, que desde la década de 1980, en la medida que el neoliberalismo se fue imponiendo como la versión dominante del capitalismo, y este se fue sometiendo cada vez más a la lógica del sector financiero, el mundo ha vivido un estado permanente de crisis. Una situación doblemente análoga, dice Boaventura. Por un lado, la idea de crisis permanente es un oxímoron, ya que en sentido etimológico, la crisis es por naturaleza excepcional y pasajera, y constituye una oportunidad para superarla y dar lugar a un estado de cosas mejor. Pero hay otras acepciones de crisis, obviamente. Por otro lado, cuando la crisis transitoria debe ser explicada por los factores que la provocan. Hasta ahí la cita. Para este y otros autores, la crisis de la política se caracteriza por el desencanto de la democracia, ya mencionada por el colega mexicano, la cooptación de los partidos y élites políticas por los sectores empresariales y financieros, una sostenida crisis de representación, una pérdida de vigencia de las ideologías políticas, acá se mencionó el posmodernismo Lyotard, una minimización y burocratización de los partidos, el descenso de la calidad de vida de casi todos los países democráticos, la decadencia de las élites políticas, hay que ver a Trump o Bolsonaro como ejemplo, la reemergencia de postura ultraconservadora, entre otros aspectos. En América Latina, la crisis de la política en las últimas décadas asume características especiales respecto a las tendencias generales ya mencionadas en los países centrales. El decaimiento de los movimientos revolucionarios de los 70-80, el debilitamiento de los partidos comunistas, potenciados por el fin de la Unión Soviética, la declinación de los sindicatos, de los movimientos cooperativos, los altos niveles de conflicto político, la crisis de los estados populistas, la ola de golpes de estado institucional en casi todos los países de la región, en los 70 con altos niveles de represión y oligarquización de la sociedad, los bloqueos de la industrialización, el término del modelo de desarrollo desde dentro, la instauración de los modelos de desarrollo hacia afuera, las privatizaciones, la desindustrialización, el modelo de economía de exportación de materias primas, la decadencia de la acción social de los estados, especialmente la educación y salud pública, el descenso de niveles de vida, el aumento de la riqueza de los multimillonarios, la elitización de los partidos y dirigentes políticos, la separatividad de estos de los ciudadanos, y en los últimos años los nuevos golpes de estado institucionales, en Paraguay primero, y después Brasil y Bolivia, y la creciente influencia de las transnacionales en la economía nacional. En el caso de Chile, la crisis de la política empezó a producirse tempranamente, a fines de la primera década del periodo postautoritario, y se expresó en el descenso considerable de las inscripciones electorales y el aumento progresivo de la abstención electoral, que ha llegado actualmente al 50% en las elecciones presidenciales, mermando la legitimidad y representatividad del sistema. En el informe de PNUD de 1998 ya se mostró una baja de seguridad humana y un profundo malestar frente al sistema institucional, laboral, previsional, económico y de salud. Asimismo, se manifestó un descenso de la cohesión social y un fenómeno que llamaba Lechner y el equipo de PNUD la subjetividad vulnerada, que se manifiesta en las relaciones asimétricas entre los ciudadanos y las instituciones estatales y privadas. El nombre original de dicho informe era el malestar de la modernización, que debió ser cambiado por las paradojas de la modernidad por presiones de los gobiernos de la época. Cuando se le preguntaba a las mismas personas que habían mostrado la vulneración de la subjetividad, ¿por qué no expresaban públicamente su malestar? La respuesta habitual era que aunque lo hicieran, nada cambiaría.
O sea, aquí se unía, digamos, una actitud crítica y un profundo desesperanza, digamos, una desesperanza aprendida. Desde entonces, si se sigue y se hace un seguimiento, hay un conjunto de estudios y encuestas de opinión pública que mostraron que se había producido una crisis no solo de la política, sino del sistema económico y de las instituciones públicas y privadas, incluyendo el sistema de justicia, la Iglesia Católica y otros. Pocos años después, en el 2006, la sociedad chilena vivió la mayor rebelión de los estudiantes secundarios, que llegó a 1 millón de estudiantes en huelga y en las calles. El año 2010, pocos años después, se produjo el mayor movimiento y manifestaciones de estudiantes universitarios que recoge la historia chilena, que paralizó parte importante del sistema universitario con manifestaciones masivas durante más de un año. Como sabemos, la mayoría de los ciudadanos actualmente no se identifica con las posiciones políticas tradicionales y no muestra aceptación de los partidos políticos, cuyo índice de aceptación es el más bajo de América Latina. Además, desde el 2014 se hicieron explícitas las colusiones de las multitiendas, los supermercados y farmacias, y posteriormente se demostró los altos niveles de corrupción política y de injerencia en las grandes empresas y gremios en los legisladores, en la acción legislativa. En los años siguientes hubo importantes y masivas movilizaciones ambientales y contra el sistema de AFP, que se expresó en las calles llegando a más de 1 millón de ciudadanos. Para un país que tiene 18,7 millones es realmente una manifestación enorme. En el 2019 se produjeron las más grandes y largas manifestaciones de la historia de Chile, cuestionando no solo la institucionalidad de la educación, previsión, salud, sino la situación de las mujeres. Se hicieron en nombre del reconocimiento de la dignidad de los ciudadanos, Castel se refiere en una conferencia a eso, y a la vez por una nueva constitución. Es interesante señalar que concurrieron a estas manifestaciones, sobre todo jóvenes, hombres y mujeres, de sectores populares y medios. En ese sentido fue bastante amplio socialmente. La emergencia de la pandemia detuvo en marzo dicha manifestación. El acuerdo parlamentario para llamar a plebiscito, para que los ciudadanos se pronuncien si desean la nueva constitución, y la previsible aprobación de una convención constituyente, me parece que no van a resolver por sí solos la crisis política actual. Existen dudas sobre la cantidad de ciudadanos que votarán en el plebiscito en condiciones de pandemia, sobre todo que no se ha dado demasiadas seguridades para poder asistir. Asimismo, el sistema aprobado para elegir los miembros de la Convención Constituyente, basado en la legislación para la elección de parlamentarios, favorece obviamente a los representantes de los partidos políticos. Es una paradoja entonces que los partidos que apoyaban la Constitución de 1980 o los que no realizaron una acción efectiva para cambiarlo vayan a ser los constituyentes. No se aprobaron cupos para los pueblos originarios y las posibilidades que un independiente sea elegido como constituyente son bajísimas, salvo que vaya entre los candidatos de un partido, y ahí uno duda si es independiente o no. La exigencia de que haya 2/3 para aprobar cada artículo se dice que otorga sobre representación a las minorías, las cuales podrán mantener las cláusulas de la Constitución del 80 si los que quieren cambiarla no reúnen el 67% de los constituyentes. Hay otras dudas más, pero me gustaría no extenderme. Gracias. Bien, muchas gracias, Jorge. Interesante exposición, de una perspectiva novedosa para mí. Bueno, tenemos todos ahora la posibilidad de exponer entre 5 y 7 minutos una aclaración. En realidad estoy viendo que no han llegado consultas, por lo tanto quiere decir que todas nuestras explicaciones son absolutamente satisfactorias. Así que vamos a tratar de profundizar algunos puntos que, por lo menos, que pueden haber quedado poco claros en cada caso, en cada uno de ustedes, digamos. Y respecto de lo que yo expuse, crisis de la política y crisis del sistema político, bueno, desde luego yo sigo insistiendo que la política como tal es una actividad del ser humano en la comunidad para tratar de ver cómo se gobierna. Por lo tanto, eso va a seguir existiendo cualquiera sea el
finalmente sistema que venga, salvo que sea una dictadura donde cambia las reglas porque nadie puede participar. Estamos hablando de una situación en que todos pueden participar. Y en ese sentido me parece que la política va a seguir vigente. Ahora, la crisis del sistema político, de los políticos, existe indudablemente. Y se manifiesta, como ya señalé, en la percepción de la gente, y la forma de probarlo es la abstención. La abstención que se da en prácticamente todos los países del mundo. En Chile fue notable. Fue notable en su oportunidad en Francia, con Macron, donde la gente no fue a apoyarlo. Ha sido notable en Estados Unidos, antes de Obama, fue notable también, etc. Por lo tanto, hay que tener presente que es un fenómeno, mejor dicho, es una forma de probar de que hay un desapego por la política de parte de los ciudadanos y que no encuentran otro medio de expresarlo que simplemente no yendo a votar. En consecuencia, después obviamente empiezan a quejarse de por qué funciona mal el sistema cuando ellos no participaron. Creo que en ese sentido hay que hacer un esfuerzo por parte de quienes quieren aportar para lograr que eso cambie, que la gente se incluya. Pero hay que echar abajo otros elementos que impiden que el ciudadano pueda manifestarse. Como por ejemplo, este cerco de hierro que construyó en el caso de Chile la Constitución, que impide modificarla debido a los quórums, o el control de los medios de comunicación por parte de un sector determinado de la derecha, que impide también que se puedan decir otras cosas. O sea que hay un desapego o una especie de enfermedad psiquiátrica, ¿no?, en la sociedad chilena por parte de algunos sectores que ven todo fantástico mientras lo controlan y el resto del país está en contra. Y bueno, el estallido social es una expresión de ese fenómeno. Igual entonces pienso que el análisis sociológico que hemos escuchado, histórico sociológico que hemos escuchado del doctor Patricio Quiroga es muy interesante. Esto de la teoría del sistema mundo, que es una teoría que está, como él muy bien dijo, que tiene más bien una cierta viene apareciendo recién. No obstante, yo creo que hay un tema, no sé si está, o puede que esté, ahí me voy a aventurar un poco. El tema de la intervención imperial, la intervención de los Estados Unidos en el mundo es importantísima. El hecho de que en Chile no haya cambiado el modelo gracias a su intervención, y que lo haya cambiado no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo, donde trata Estados Unidos de intervenir. Hemos visto, por ejemplo, algunas manifestaciones en Chile, en Hong Kong, etcétera, de ciudadanos de estos países con banderas norteamericanas. O sea, como eso, mostrando que ellos es el modelo que ellos están buscando. Como si no supieran de que Estados Unidos está la más alta tasa de desigualdad, la más alta tasa de delincuencia del mundo, etcétera, donde ocurren los altos niveles de corrupción. O sea, la gente no sabe eso porque los medios de comunicación lo ocultan. En consecuencia, hay que tener presente ese elemento. El tema de la globalización, que se ha señalado y que obviamente afecta a la vida política en general, porque ya no, los fenómenos políticos ya no son locales solamente, sino son globales. Hoy día lo que sucede en un país es conocido en otro y es muchas veces copiado. La globalización tiene sus aspectos negativos y positivos, pero lo negativo es la intervención de la gran potencia de Estados Unidos, para ser más preciso, en estos países donde compran muchas personas. Hemos visto los informes del Senado norteamericano y los recientes informes de la CIA que han sido publicados, donde se demuestra de qué manera se compraban a los políticos en las elecciones en distintos países, incluyendo el nuestro. Y personas que aparecen con un cartel de demócrata, con un cartel de impolutos, y sin embargo están totalmente corruptos. Bueno, ese es un problema serio, que hay que también ver la manera de sancionar e impedir que esa gente pueda tener en el futuro siquiera un ápice de influencia en el sistema político. No sé si estoy aún a tiempo, don Andrés, de exposición.
Tenemos minutos, don Carlos. Tenemos todavía. ¿Cómo? Tenemos algunos minutos todavía. Bueno, yo pienso también que, sin pretender ser sociólogo, creo que el desarrollo económico ha incidido en esto que se llama crisis de la política. Efectivamente, está vinculado con el surgimiento o reformulación de las clases sociales. Bueno, desde luego la revolución industrial, ¿no es cierto?, trajo a los campesinos a la industria, transformó al hombre urbano en obrero, etcétera. Se fue creando una clase social que convivía y se identificaba con determinados intereses, y lo que permite el surgimiento posterior de los partidos políticos, de los sindicatos, etcétera. O sea, es un grupo que convive, que participa de su idea. Pero esto, en el siglo XX, comienza a desaparecer, paulatinamente, por la modernización, por la automatización, por el crecimiento de los servicios, que ya, entonces, la industria ya no requiere una gran cantidad de trabajadores en cadena, sino ahora más bien supervisores de cadena automática. Y eso cambia completamente el concepto de clase social, de clase obrera. Hoy día tenemos una gran cantidad de trabajadores en servicios que trabajan en forma individual, como estamos haciendo nosotros, así a través de teletrabajo o cosas similares. Y eso cambia también la ideología de las personas, y los hace más individuales, los hace más que creen que su verdad es la verdad. Y eso también hace desaparecer de alguna manera el concepto de política, de participación en la política. Y también se explica cuando uno ve los partidos políticos. Hay muchos estudios de partidos políticos en distintos lugares del mundo que demuestran que todos los partidos políticos han ido perdiendo militantes, paulatinamente y en forma importante. ¿Y por qué? Porque la gente no se siente identificada con las ideas políticas. No solamente porque hay una gran capacidad del sistema, del establecimiento, a desprestigiar a las ideas políticas, que son proyectos de sociedad utópicos, etcétera, sino también porque la gente lo ve como algo lejano. O sea, no está en su vivencia diaria y por lo tanto ya no se interesan en la política. E incluso hacen más oído al concepto de crítica y de crisis, de ideas que gente que se alimenta de la política, eso es lo político, y no de la posibilidad de cambiar el sistema a través de la acción política. Eso hay que tenerlo presente, porque eso va cambiando también la forma de clase. Y paradójicamente en el caso de Chile, que eso está muy presente, también subsisten algunas ideas antiguas en la mentalidad de las personas, como es la segregación social, la segregación social, que se expresa también en lo racial con lo que se hace con los mapuches. Esta segregación social ha permitido en Chile durante mucho tiempo separar barrios, barrio alto y barrio bajo. Mire, yo asesoro a algunas empresas también como abogado, y sé que las empresas lo que hacen es, cuando contratan personas, miran dónde vive la persona, y seleccionan a la gente que vive en barrios, entre comillas, estables, barrios de clase media alta, etcétera. Y eso hace que muchos trabajadores, que ya lo saben, colocan direcciones que no son ciertas. Viven en Las Condes y no viven en La Pintana, por ejemplo. Bueno, eso, ¿por qué? Eso es una manifestación de un problema social en nuestro país, y me parece que en otras partes también, que es la segregación social, el rechazo al pobre, el rechazo a quien no es reconocido. En Chile sabemos históricamente que la gente se divide por apellidos, de Besanilla para arriba, de Besanilla para abajo, etcétera. Bueno, y esa cuestión pesa también en la vida política. Y uno lo ve ahora en los partidos políticos, los que están en la cabeza de los partidos políticos son de familias tradicionales, en casi todos los partidos, salvo excepciones, desde luego. Bueno, y creo que ese también es un problema que hay que atacarlo de alguna forma en una nueva constitución, es decir, sancionar ese tipo de actitud social.
que tiene un efecto psicológico y político muy importante. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado y espero no haberlo plateado. Profesor Andrés, usted tiene la palabra. Muchas gracias, profesor. Don Carlos, agradecer a don Carlos, agradecer a don Jorge Vergara, Jorge Ramírez Salcedo desde México, a Patricio también, a Sergio Monsalve, y bueno, a Rodrigo Castañeda, que no lo vemos, pero que es el que hace los soportes de la parte de comunicación. No, agradecerles el debate, la verdad es que se ha pasado volando el tiempo, solamente comentarios, decirles que hay aproximadamente 950 personas que siguieron esta conversación, solamente por el canal de la radio, además de las otras plataformas, y yo creo que cumplimos con la finalidad de la universidad, que es en el fondo convertirse en un espacio de encuentro, de reflexión, y la radio, que más o menos plantea en su misión ser una excusa para el encuentro de personas ilustradas, de personas que quieren conocer, ¿ya? Y personas que buscan, sin saber para dónde ir, y conversar y construir universidad. Así que les queremos dar nuestros agradecimientos a todos ustedes. Sabemos de la disposición que han tenido con la invitación de don Carlos. Agradecerle a don Carlos también por su esfuerzo. Y yo soy optimista, creo, no soy periodista, soy psicólogo, y estoy en esta transdisciplinaridad que significan las comunicaciones, pero soy optimista en la medida de que aparentemente este distanciamiento físico nos ha permitido generar, a volver a conectarnos con redes de conversación más amplias. Y elementos como estos permite sintetizar conversaciones que a veces uno tiene por separado, y además dejar un registro, decir que estas conversaciones que nosotros estamos realizando en estos 32 años quedan después en la nube y algunas alcanzan comentarios de otros países, de otros continentes, lo que da cuenta también de que la globalización y el fenómeno de las comunicaciones requieren urgentemente de contenidos en un espacio de integración e interdisciplinaridad. Así que agradecerles a todos sus comentarios, sus palabras, sus exposiciones, la preocupación que tuvieron con este debate, agradecerle a don Carlos. No sé si quieren agregar algo más para cerrar esta transmisión de crisis política o política en crisis. Profesor, como quieran, tienen que activar sus... Don José Ramírez lo tiene activado. Gracias. Jorge Vergara también. Bien, muy breve, solamente quiero confirmar mi agradecimiento y decir que efectivamente son muy motivantes estas pláticas, la posibilidad sobre todo de vencer fronteras. Claro que por acá también se dice que hay que verle lo blanco de los ojos a las personas y a veces no es tan fácil a través de las redes, ¿verdad? Y es muy importante. No solamente cerrar diciendo que quizá más allá de la política, el problema es la democracia, cómo la entendemos y cómo la vivimos. El que todos decimos estar a favor de la democracia, pero se percibe de una manera muy diferente en Europa que en América Latina o que en los Estados Unidos. El papel de la juventud, por ejemplo, en esos casos, el rol que juega en un momento dado el racismo, vamos a decirlo así, o incluso la adscripción de clase, que paradójicamente es menos importante en términos electorales para el caso de Estados Unidos que el de América Latina. En Estados Unidos parece no ser tan importante, empíricamente está demostrado, la cuestión racial o la cuestión económica, sino más bien la adhesión a lo que genera el bipartidismo. Y eso es de alguna manera rompe con el resto del comportamiento en los otros países y vale la pena esperar. Vale la pena analizar. Otra cosa muy breve es lo que está sucediendo ahorita en Chile. Me parece que para vernos hasta un poquito bíblicos es un poquito complicado, a propósito de lo que decía el doctor López Dawson de la cantidad que se requiere de los 2/3, pues poner vino nuevo en odre viejo, ¿verdad? Están ustedes sujetos a unas reglas que surgieron desde la etapa de la dictadura y que se pretende crear con esas reglas para la dictadura un proyecto democrático muy grande. Entonces ahí hay más que una crisis, una fuerte contradicción que se tiene que resolver de alguna manera porque eso no puede continuar ahí. Quizá falta en Chile algo que desafortunadamente no creo que se produzca, como en muchos países de México, algo similar a lo que ocurrió en España cuando la transición, una suerte de pacto de la Moncloa, pero no se avisora como posible en muchos de nuestros países.
Finalmente quisiera un elemento que se me quedó en el tintero, prometo sí que ahora es lo último, es que en esta situación de crisis se ha reproducido en varios de nuestros países una tensión muy peculiar entre el poder judicial con los otros poderes, particularmente en el caso de del poder ejecutivo. Y eso es una situación de alguna manera atípica que tendrá que ver alguna solución o alguna salida en corto. Hablo concretamente, por ejemplo, en el caso de México, donde ahora un poder que se había mantenido pues latente ahí, sin llamar mucho la atención de alguna manera, el rol de los jueces, el rol de los magistrados, ahora es muy importante en esta situación atípica que se está generando en México, donde como jueces nos corresponde el cuidado de la constitucionalidad y bueno, plantea nuevos retos. Hay una tensión inédita, diría yo, en varios países de América Latina ahorita entre los poderes judicial y ejecutivo fundamentalmente, sin que lo deje de haber con el legislativo. Y bueno, como ustedes notarán, me es muy difícil hablar, me es muy difícil dejar de hablar más bien. Les agradezco muchísimo y me despido pensando en aquello que decía el gran economista indio Amartya Sen: debemos buscar la práctica de la democracia como un valor universal y entender que la justicia es difícil de aplicar en todo el universo, que la justicia se hace al caso concreto. Quizá esto lo último lo digo en virtud de mi deformación como juzgador. Gracias de nuevo, un gran cariño experimento por este país y espero, me tomo la libertad de hacer la invitación para que pudieran acompañarnos ustedes a nosotros en futuras conversaciones con los juzgadores mexicanos en materia electoral. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Don Jorge Vergara. Sí, un punto breve. Yo quisiera hacer una breve aclaración a propósito de algo que se dijo. Me parece que el neoliberalismo, sobre todo en Hayek, contiene un proyecto de sociedad, contiene un proyecto de sistema político. Por supuesto que es abstracto, por supuesto que es utópico dicho proyecto, pero de todas maneras el neoliberalismo de una dimensión de utopía, lo que hace, y en Chile se ve muy bien, que haya personas que se identifican completamente con esto. Hay un fundamentalismo, ¿no es cierto? Entre ellos el presidente de la República dice que él no va a ceder jamás al populismo. Todo aquello, entonces, para un neoliberal en América Latina, todo aquello que no es neoliberalismo es populismo. Y él no va a ceder en modo alguno. Y a la vez, una de las fuerzas que tiene el neoliberalismo, con eso termino, que funciona como ideología al mismo tiempo. Contramanje. Funciona de las dos maneras. Funciona como utopía, pero a la vez como una ideología de justificación de políticas públicas determinadas decisiones políticas. Solo eso. Gracias. Agradecerle a don Jorge, bueno, agradecer a todos los presentes, don Sergio, Carlos, por su presencia hoy día. Estamos en los 32 años de Universidad de la República y en Radio Universidad de la República, un espacio laico, pluralista y tolerante. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos desde México.